a continuación presentamos Orando con el Espíritu, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos y hermanas, radio escucha, radio creyentes de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha parecido el programa? ¿Podemos mejorar algunas otras cositas? Gracias por sus comentarios, por sus reproducciones. Aunque sabemos que en el momento, ¿verdad? De repente, pues no podemos estar conectados directamente, pero sabemos que reproducen este programa. Esperamos en el Señor que sea, pues, un programa de mucho provecho. Espero que estemos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque todo lo que es para el Señor, pues, todo es una bendición. Agradecemos de todo corazón este espacio que nos ha sugerido María Evangelizadora Radio para poder llegar con una formación para los laicos, para la catequesis, para todos los comprometidos, especialmente por aquellas personas, ¿verdad?, que les encantan las redes sociales y que están conectadas ahí día a día, ¿verdad? Y entonces, claro, también podemos ofrecer estos espacios de formación en la fe católica. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Así es que hemos venido hablando sobre la acción, quién es el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, y luego hemos visto el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Y ahora nos disponemos en esta cuarta entrega de este ciclo de conferencias a el Espíritu Santo en el evangelista Lucas o en el Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas pues fue el médico, ¿verdad?, que acompañó a Pablo y de viva voz y de primera mano pues tiene todos estos elementos importantes sobre elementos sobre la Virgen María y pues la vida, los primeros días como apóstoles también. Así es que pues tenemos esta iluminación tan importante sobre lo que es el Espíritu Santo. Y pues los evangelios son la presencia viva, el testimonio vivo de esta entrega generosa de parte de Jesucristo en esa promesa mesiánica, en esa promesa entonces profética de enviarnos al Espíritu Santo. Bien, como siempre hacemos la invocación antes de empezar con estas reflexiones. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame, hermano, a realizar la siguiente oración. Espíritu Santo, Espíritu de silencio, tú que eres el huésped silencioso de nuestra alma, comunícanos el fervor de tu silencio. Tú que obras tan eficazmente en el fondo de nosotros mismos, haznos encontrar el silencio de tu acción en profundidad. Tú que quieres concentrar nuestra mirada y nuestro cariño, cierra nuestro corazón como nuestros labios a la disipación y llévanos constantemente al centro de nuestra vida íntima. Tú que haces oír tus sugestiones a media voz, ayúdanos a no sofocarlas por demasiadas palabras o pensamientos humanos. Haz reinar en nosotros un silencio que te escuche, te ame y te contemple. Espíritu Santo, ora en nosotros y haznos exclamar, Abba, Padre. Tú que nos revelas tu presencia con discreción y no la entregas sino a las almas que saben callar, danos el gusto de tu silencio interior, que nos llene, nos purifique, nos construya, nos integre, nos conceda el gozo verdadero y sepamos apreciar tu inefable proximidad.
Tú que quieres abrirnos a la contemplación de las cosas divinas, enséñanos a conservarlas en nuestro espíritu por una atención amorosa a ti. Espíritu Santo, haz de nuestras almas un asilo de paz y de silencio para que Dios more de manera plena. Te lo pedimos, te lo imploramos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quedamos congregados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, querido hermano, a este su programa, Orando con el Espíritu Santo. Agradecemos una vez más su fiel sintonía. Sabemos y creemos, y así lo esperamos, que este programa sea pues de gran ayuda para usted y de crecimiento espiritual, tanto personal como comunitario. Bien, el tema que vamos a ver hoy en esta cuarta y última entrega es el Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas y bueno, también un poquito sobre lo que es el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Sabemos de viva voz y de primera mano, ¿verdad?, la experiencia de esa primitiva comunidad, de esa primera comunidad, donde Jesús pues se hace presente una vez resucitado para hacer presente la promesa mesiánica de enviar el Espíritu Santo, el neuma divino, ese aliento, hálito, dinamis. El Espíritu Santo es el que anima la misión de la iglesia y nos entrega y nos ayuda a poder entender estos misterios de Dios manifestados en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo y de otros espíritus que se narran en el Evangelio de San Lucas? Bueno, entonces para este programa, querido hermano y hermana, te pido que tengas ahí lista tu Biblia. ¿Por qué? Porque necesito que vayamos corroborando todo lo que vamos a ir diciendo. Tenemos entonces y contamos con esta base bíblica para que nosotros, pues, repito, todo lo que vayamos diciendo, pues, sea corroborado siempre por el mismo Dios. En primer lugar, tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 15. El ángel Gabriel dice de Juan el Bautista, estará, mire, en futuro, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Entonces, el evangelista Lucas, hermanos y hermanas, es considerado el evangelista del Espíritu Santo, porque imagínense, no se había derramado Pentecostés, Jesucristo todavía no había expirado y haber dado su espíritu, y ya el evangelista está hablando de la acción futura del Espíritu Santo. Y aquí la palabra clave es un verbo, llenar, ese es el verbo. No se puede llenar algo que ya está ocupado. No podemos rebasar algo que ya está, ¿verdad?, en su límite. Hay muchas cosas que ya se van a derramar y entonces vamos a perder. Para poder llenarnos del Espíritu Santo tenemos que comenzar por vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de todo aquello que no es Dios. El ángel Gabriel, como mensajero de parte de Dios, nos está diciendo, ¿verdad?, de que ese cumplimiento ya está, no hay que esperar más. El inicio y la presencia del reino de Dios ya está en medio de nosotros, ya está aquí, ¿verdad? Y entonces ese Espíritu Santo va a actuar en cada uno de nosotros, tomando pues nuestra vida, tomando nuestra intención, tomando todo lo que es parte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Nos dice entonces el ángel Gabriel que con ese espíritu va a actuar en el poder del profeta Elías. Mire qué interesante, un profeta con una trascendencia importante. Un profeta que no escribió, pero que sus acciones son acciones, ¿verdad?, sumamente importantes. Y más adelante, en el capítulo 1, versículo 80, nos dice entonces que más tarde el niño crecía y se hacía fuerte en el espíritu. Fuerte en el espíritu. De tal manera que una de las características fundamentales del Espíritu Santo es esa fortaleza.
El ángel Gabriel también explica a María cuál es el plan de Dios, porque la misión del Espíritu Santo es esclarecer. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que va a actuar. Es una acción, es un soplo divino, es algo inmanente, es decir, que se queda en nosotros. Le dice el ángel Gabriel en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo descansará sobre ti. Repito, Lucas 1:35. Cuando la recién embarazada María también visita a su prima mayor, encontramos entonces el encuentro de dos mujeres, ambas embarazadas, y dice que en el capítulo 1, versículo 41, al escuchar Isabel el saludo, la voz de María, ella también quedó llena del Espíritu Santo. Y lógicamente cuando empieza el diálogo entre María e Isabel, nos damos cuenta entonces que en el cántico llamado el Magnificat, María proclama, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu, dice María, se alegra en Dios mi Salvador. Esto lo encontramos en Lucas 1, versículos 46 y 47. Entonces el Espíritu es el que te hace hablar. El Espíritu toma posesión. El Espíritu toma el control. El Espíritu es el que va a llenar todos los espacios de nuestra existencia, aun aquellos que estén ya marcados como aquellos que no están marcados todavía. Mi alma glorifica al Señor y ese Espíritu dado por Dios a la humanidad también se alegra y reconoce en Dios esa salvación. Más adelante en el capítulo 1, versículo 67, cuando ya Juan ha nacido, su padre Zacarías se encuentra también ahora lleno del Espíritu Santo y pronuncia entonces también una profecía. Estamos en el capítulo 1, versículo 67. ¿Y por qué? No es que me causa gracia, sino que me hace recordar el pobre Zacarías que primero, ante la presencia del ángel Gabriel, que le anuncia que va a ser padre, su esposa va a quedar embarazada. Claro, él no le cree. Le dice que ya son adultos, son personas ya, ¿verdad? Que pues ya no están para esa edad de tener un niño. Y por eso Zacarías queda mudo. Todo el mundo, una vez que había nacido ya Juan el Bautista, le llamaban Zacarías. Y la pobrecita de Isabel le decía, no se llama Zacarías, se llama Juan. Y le preguntan y le dicen, pero nadie se llama Juan en tu familia. Entonces viene ella, señala a Zacarías, pide una tablilla y escribe Juan será su nombre. Y es ahí donde Zacarías, lleno del Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Comienza y dice esa profecía. En Jerusalén el Espíritu Santo quedaba sobre la vida de Simeón, Lucas 2:25. Y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver entonces al Mesías en el capítulo 2, versículo 26. Entonces, dice el versículo 27, guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo, donde encontró al niño Jesús y a sus padres que se dirigían para la presentación. Recordemos que José y María siguen fielmente la tradición de los judíos de que a los 7 días, ¿verdad? Después de circuncidar al niño, hacen la presentación con una ofrenda. Hay personas y hay familias que tienen mucho dinero, son ricas y presentan ofrendas sustanciosas. Pero en este caso, José y María presentan 2 tórtolas. Y en eso, Simeón entonces es tocado por el Espíritu Santo y comienza entonces, como lo conocemos muy bien, esa profecía referente entonces al Espíritu Santo. Juan el Bautista distingue entre sí mismo y Jesús. Dice Juan, yo los bautizo con agua, pero viene uno quien es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Nos dice Lucas capítulo 3,
versículo 16. Y de aquí nos valemos entonces para desarrollar aquel tema de bautizados en el Espíritu Santo. Y la iglesia pues ha visto a bien poder meditar estos dos sacramentos importantísimos de la iniciación cristiana. Con el bautismo, hermanos, recibimos el don del Espíritu Santo. Nos hacemos hijos adoptivos de Dios y nos hacemos templos del Espíritu Santo. Pero con el sacramento de la confirmación, obtenemos la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces también, ¿verdad? Ese bautismo en el Espíritu Santo y con fuego es para nosotros. Después de que Jesús fue bautizado, mire qué interesante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de una paloma. No fue una paloma, fue en forma de una paloma. Y se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco. Lucas 3:22. Entonces tenemos inmediatamente aquí, en el capítulo 3, la manifestación trinitaria del Padre, que se escucha la voz, se abren los cielos, el Hijo que está recibiendo las aguas que Juan el Bautista no quería, sino que le decía más bien, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, no, déjalo por ahora, así lo ha querido mi Padre. Y baja entonces sobre la vida de Jesús en forma de paloma la acción del Espíritu Santo. Antes de comenzar su ministerio público de 3 años, Jesús nos dice esta cita bíblica muy conocida de Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús quedó lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde viene la acción del Espíritu Santo. Comienza entonces Jesús a hacer esta experiencia del pueblo de Israel en esa caminata por el desierto. El desierto no es signo de muerte, desorientación, pérdida. No, no es una huida del mundo, sino que Jesús, querido hermano y hermana, tiene que volver a esa experiencia fundante del desierto. Y ahí es tentado por el diablo. Después vuelve a Galilea, lleno del Espíritu Santo, nos vuelve a decir Lucas capítulo 4, versículo 14. Como podemos ver entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no ha dejado de la mano a, a la persona de Jesús. En la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal, Jesús lee del libro del profeta Isaías en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene el complemento de cómo saber si hemos recibido el Espíritu Santo. Porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y de esta manera, a través y en el pensamiento lucano, Jesús presenta su acción pastoral, su acción entonces del apostolado. A partir de ese momento Jesús queda lleno del Espíritu Santo, bueno, ya desde antes, ¿verdad? Desde que lo engendra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero le ha acompañado entonces desde el nacimiento, la huida, desde el bautismo y ahora que se está presentando o preparándose para iniciar esta experiencia fundante, repito, del ministerio público. Después de terminar la lectura, Jesús declara, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Lucas 4:21. Lo que implica que de hecho es un profeta y a la vez cumple la función del Mesías, ya animada esa figura por el Espíritu de Dios. Sumamente interesante, ¿verdad? Por eso es bien importante, hermanos, que veamos cuál es la visión de cada evangelio al momento entonces de presentar a Jesús y de presentar entonces estos misterios, repito, que comenzaron en Jerusalén y que pues nosotros ha llegado esa experiencia a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa con Jesús entonces cuando se encuentra con el enemigo, el diablo?
aquel que había sido tentación en 3 ocasiones en el desierto, y que a partir de la palabra de Dios, Jesús puede y logra entonces vencer. Mire qué interesante. Jesús expulsa muchos espíritus impuros y malvados, y aquí no se vaya a asustar con todas las citas bíblicas que yo le voy a dar, que si usted lo quiere, pues buscar, no hay ningún problema. Lucas capítulo 4, versículo 33, versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 18. Capítulo 7, versículo 21. Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 29. Capítulo 9, versículo 39 y el versículo 42. Lucas 10, 20. Lucas 11, 24 y el 26. Y Lucas 13, versículo 11. Y si usted se fija entonces, casi prácticamente cada capítulo se está encontrando Jesús entonces con este ministerio público, y especialmente se está enfrentando a la acción de estos enemigos de Dios. Se está encontrando continuamente con estos enemigos del hombre, de la gracia divina, espíritus impuros y malvados. Y es más, nos va a narrar Lucas, ¿verdad? Muy sumamente interesante, que un espíritu sale del cuerpo de un hombre, se va a vagar al desierto, no encuentra sosiego y quiere volver otra vez a su casa. Pero ¿cómo la encuentra? Ay, mire qué bonito esto. La encuentra limpia, arreglada, y no se queda a vivir allí nuevamente en ese cuerpo. No, va a llamar a 7 demonios peores que él. Bueno, ahí está. Después del regreso de los 70 discípulos de su misión, Jesús, nos dice el Evangelio, se regocija. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, y da gracias a Dios. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 21. También el Espíritu Santo acompaña en todo momento lo que es la acción, el poder entonces de la misión. Una misión entonces llena de muchos obstáculos, una misión bastante difícil. Encontramos personas que están como muy, ¿cómo puedo decir? Que tienen esta apertura a escuchar con agrado, pero también nos encontramos con situaciones tan duras, tan difíciles, que hay personas que es increíble hoy en pleno siglo XXI cerrar la puerta y decir, no me interesa. Y entonces, ¿qué es lo que le interesa? Cosa interesante. La misión entonces se va a ver fortalecida por la acción y la presencia del Espíritu Santo en todo momento. Un espíritu en el cual, repito, estará siempre ahí a nuestro lado, pendiente siempre de las palabras, acciones y gestos que nosotros como seres humanos, bueno, podemos entonces transmitir. Mientras enseñaba a sus discípulos acerca de la oración, Jesús dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará, aquí viene otra vez la acción del Espíritu Santo, a los que se lo pidan. Lucas 11, 13. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Pues, mis queridos hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, tanto y partiendo del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Podemos conocer al Espíritu Santo a través del magisterio eclesial, el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, a través de las catequesis, a través entonces de estas experiencias que se han recogido a lo largo y ancho de la fundación de la iglesia. Podemos conocer entonces con la tradición apostólica. Bueno, pues nosotros que comimos y bebimos con él, dirá San Pedro. Y entonces, claro, ellos transmitiendo esa experiencia, una experiencia judaica, pero que ahora se está transformando en una nueva experiencia. Se puede conocer a través de la acción litúrgica, porque continuamente en toda la liturgia estamos invocando la presencia y la acción del Espíritu Santo. Desde el momento que hacemos la señal de la cruz, más, fíjense bien, el saludo que dirige nuestro sacerdote, ahí estamos ya diciendo el Espíritu Santo. Cada vez que respondemos, y con tu Espíritu, bueno, ahí está el Espíritu Santo en nosotros.
Bien, vamos a hacer entonces, mis queridos hermanos, nuestra próxima pausa musical, siempre pues teniendo en cuenta maravillosamente pues este tema sobre lo que es entonces la acción del Espíritu Santo, especialmente en el Evangelio de San Lucas. Y entonces ese Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pues se hace presente en medio de nosotros. Después de la pausa musical, entonces volvemos para continuar y retomar nuestro tema. Espíritu de Dios, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí. Clama mi alma, ven a mí. Cúbreme, Espíritu de Dios, ven y cúbreme. Llena mi alma, toca mi corazón. Abraza mi espíritu, ven a mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón. Arráncame esto que siento que no me deja orar, que me oprime la vida. Ven, Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón. Arráncame esto que siento que no me deja orar, que me oprime la vida, la vida. Fuego de amor, ven enciende mi corazón. Dulce luz, ven ilumina mi oscuridad, que aquí estoy desesperado. Ven a mí, ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón. Arráncame esto que siento que no me deja orar, que me oprime la vida. Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón. Arráncame
necesito. Ven que te necesito. Ven que te necesito. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, ven, ven a mi vida, ven. Espíritu Santo, ven a mi vida, Señor. Volvemos nuevamente. Gracias, queridos hermanos, por esa fiel sintonía. Esperamos en el Señor que realmente pues estos programas, y especialmente este programa, le esté ayudando a usted. Me gustaría pues leerles en sus comentarios de dónde nos sintoniza, si quiere algún saludo para el próximo programa. Pues aquí estamos, este programa es suyo, este programa es de su propiedad. Yo solamente pues somos un instrumento de parte de Dios. Agradecemos entonces a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que nos ha permitido, nos ha invitado más que todo pues a que tengamos este espacio de formación. Estamos con este tema en esta cuarta entrega en referencia al Espíritu Santo. Ya vimos entonces quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Luego la venida del Espíritu Santo, el descenso, especialmente pues aquella narración de Hechos de los Apóstoles. Y en el programa anterior mirábamos entonces el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Ahora estamos terminando entonces este ciclo del Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas. Decimos entonces que las fuentes de conocimiento, o sea, para llegar a conocer al Espíritu Santo, tiene que ser las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica. Tenemos entonces la oración litúrgica, especialmente la epíclesis, es decir, cuando el sacerdote pues llama al Espíritu Santo para que este pan y este vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. La oración, la invocación a través de dones y ministerios, Primera de Corintios capítulo 12, 1 y siguiente, el testimonio de la Iglesia, y es ahí donde se derrama entonces, ante todo, pues la acción del Espíritu Santo. Respondiendo a las críticas de sus opositores, Jesús dice a sus discípulos: todos los que hablen una palabra contra el Hijo del Hombre serán perdonados, pero quien blasfema al Espíritu Santo no será perdonado. Lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 10. Luego, inmediatamente, dice a sus discípulos: no hay que preocuparse si son detenidos, porque el Espíritu Santo les enseñará a esa misma hora lo que ustedes deben de decir. Lucas capítulo 12, versículo 12. Y mientras Jesús está muriendo en la cruz, pronuncia sus palabras finales. Jesús gritó con fuerza voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, respira la última vez y expiró. Lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo entonces 46. Pero no se queda ahí. Jesucristo, ya una vez resucitado, se aparece a los discípulos, aunque ellos estaban sumamente asustados, pensando que estaban viendo un fantasma o un espíritu. Nos dice Lucas capítulo 24, versículo 37. Pero Jesús les asegura que Él no es un fantasma, sino que es alguien que se puede tocar, se puede ver
puesto que tiene carne y hueso. Lucas 24:39. Cuando Jesús sube al cielo en su misterio de la ascensión del Señor, les manda a sus discípulos ¿a qué? A esperar lo que mi Padre había prometido, que es el poder de lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y de esta manera, entonces, mis queridos hermanos, estamos ahondando esta acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la vida de los apóstoles, sobre la iglesia naciente, sobre el Espíritu Santo en el hoy de nuestras vidas. El Espíritu Santo es esa acción, esa fuerza, ese dinamis que nos ayuda entonces a poder entender y comprender pues lo que es el misterio divino de salvación. Lógicamente no se puede estudiar el Evangelio de San Lucas sin el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos en su prólogo, ¿verdad, querido Teófilo? Nos dice Lucas: yo me he propuesto realizar una obra, comenzando y teniendo las cosas de manera ordenada, comenzando desde el principio, ¿verdad?, hasta el final de los días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y te lo entrego a ti, querido Teófilo, para que puedas entonces comprobar la solidez, mire qué bonito, la solidez de las enseñanzas que has recibido. El Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles también será, lógicamente y claramente, una continuidad de esa acción de Cristo resucitado. El Espíritu Santo inspira, guía en la mayoría de las acciones de los apóstoles. El libro se puede nombrar los hechos también del Espíritu Santo, porque mire qué interesante. Los apóstoles van a recibir esa plenitud, esa acción plena del Espíritu Santo y que por eso van a transmitir. Mi querido hermano y hermana, como este es un programa de aprendizaje también y de formación, recordemos que los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos. Del sacramento del orden sacerdotal, el obispo es el que tiene la plenitud. Por lo tanto, ¿quién es el que va a transmitir la plenitud? Solo aquel que la tiene. Por eso, en el sacramento de la confirmación, el ministro ordinario es el obispo, quien da la orden sacerdotal a los presbíteros y ordena a otros obispos y, lógicamente, a los diáconos. Los apóstoles habían recibido entonces en herencia esta acción del Espíritu Santo y por lo tanto se disponen ahora a poder compartirlo. Hechos de los Apóstoles entonces va a ser este libro especial, ¿verdad? Que también puede llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Jesús instruye a los apóstoles a través del Espíritu Santo, nos dice Hechos de los Apóstoles 1:2. Todavía Jesús estando en medio de ellos, ¿verdad? Luego va a hacer el ascenso, es decir, va a ir al cielo y desde allá entonces va a enviar el Espíritu Santo. Galileos, ¿qué hacen a ustedes ahí mirando al cielo? Ese mismo que ha subido es el que va a bajar, dice el ángel. Los primeros discípulos, queridos hermanos y hermanas, sin lugar a dudas, son bautizados con el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Tenemos entonces aquí varias citas bíblicas que lo corroboran. Tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:5 y el versículo 8. Luego podemos ir, cuando usted tenga su tiempo y su espacio, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1-4. Y vamos a terminar entonces bautizados con el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 15-16. Y es aquí donde comienza entonces una polémica que va a dar origen a lo que va a ser entonces el concilio de Jerusalén, allá por los capítulos 14 y 15 de Hechos de los Apóstoles, donde los judaizantes, es decir, los judíos que habían abrazado la fe, habiendo dejado atrás todo lo que es el fariseísmo, etcétera, etcétera, y abrazan la fe, se encuentran también con paganos que están regresando y abrazando también la fe, pero que ellos están recibiendo la acción y los dones del Espíritu Santo. Ellos les obligan, les dicen, los instigan, los intrigan a que tienen que circuncidarse para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y entonces, claro, ellos se quedan viendo entre sí y dicen, no,
¿Para qué entonces nos vamos a circuncidar si ya hemos recibido el Espíritu Santo? Se lo comunican entonces a Pablo, Bernabé y otros más, y entonces deciden que esta discusión tiene que ser tomada entonces por el obispo de Jerusalén, que en ese entonces era Santiago el Mayor. Bajan una comitiva, baja también Pedro y se encuentran allá. Ya después, dice la lectura, de una acalorada discusión, deciden o resuelven entonces las siguientes indicaciones a través de una carta. Entonces, Pedro toma la palabra, manda que hagan silencio y comienza a exponer su propia experiencia con los paganos, especialmente pues Cornelio y muchos otros. Pablo se le da la oportunidad, y Pablo, que no le gusta hablar, así como su servidor aquí presente, ¿verdad? También comienza a hablar sobre las maravillas y el descenso del Espíritu Santo, incluso también sobre aquellos que no están circuncidados. Santiago, como responsable de la comunidad, vuelve a hacer señal de silencio y entonces hace el resumen. Hacen la citación del profeta Joel, donde nos dice, ¿verdad?, que los jóvenes tendrán sueños, visiones, tendrán entonces pues esta acción, ¿verdad?, importante del Espíritu Santo, incluso hasta los esclavos y esclavas, siervos y no siervos. Imagínense qué grande es el Espíritu Santo. No podemos encasillarlo en una religión, en un grupo. No podemos encasillar, encerrar al Espíritu Santo, porque no podemos. Es Dios mismo. Y entonces es aquí donde ese bautismo en el Espíritu Santo se da en igualdad de condiciones a todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón, en su vida. Los apóstoles son llenos o son rellenados del Espíritu Santo, especialmente cuando empiezan a predicar. Mire qué interesante es esta, bueno, ya lo he citado muchas veces, Hechos de los Apóstoles 1:8. Y seréis llenos y recibiréis el Espíritu Santo, para que sean mis testigos, decíamos en el programa anterior. Heretes mis testes, seréis mis testigos. Y aquí empieza, otra vez lo vuelvo a explicar, estos círculos concéntricos. Primero serán testigos en Jerusalén, en una ciudad, en Judá, el reino de David, hacia el sur, Samaria hacia el norte y hasta el confín del mundo. Es decir, la predicación tiene que llegar a todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8 y el 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 24 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9 y 52. Aquí encontramos entonces esa predicación de parte de los apóstoles, y que sin lugar a dudas han sido entonces llenados, animados, acompañados de la acción del Espíritu Santo. Así, del mismo modo, el Espíritu Santo que había hablado a través del rey David y de los profetas en el antiguo Israel, hoy en día se está derramando ese Espíritu Santo sobre la vida de todas las personas, e incluso se está derramando en todas las naciones en estos últimos días. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 al 18, versículo 33. Capítulo 10, versículo 45. Le estoy dando todas estas citas bíblicas, hermanos, para que durante esta semana que viene, pues si usted tiene estos días de descanso, días de relax, o toma este tiempo, ¿verdad?, en el cual usted, repito, toma sus sagrados alimentos y en ese momento recuerda de este programa, bueno, pues entonces lo puede hacer. Los creyentes, incluyendo los gentiles, también recibían el Espíritu Santo siempre y cuando tenían ese deseo de el arrepentimiento y, lógicamente, pasado entonces el sacramento del bautismo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, en el capítulo 15, versículo 8, y en el capítulo 19, del 5 al 6. Toda esta cita bíblica, entonces, hermanos, nos ayudan, nos empujan, nos orientan para que nosotros pues vayamos teniendo esta claridad. Repito, el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles es claramente una continuidad de esas promesas mesiánicas de parte de Jesús
para la iglesia entonces que están haciendo. Bien, vamos terminando, vamos en la recta final. Y entonces, a veces la recepción del Espíritu Santo precede, mire qué interesante, o sea, se recibe, perdón, antes de recibir el sacramento del bautismo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 10, 44, 48. El ejemplo de Cornelio, el ejemplo del encarcelero, el ejemplo, bueno, ¿verdad? Encontramos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en Hechos de los Apóstoles, donde se está recibiendo esta acción del Espíritu Santo y se recibe, hermano y hermana, en familia. Mire qué importante es esto. Algunas personas que tientan o mienten o quieren oponerse al Espíritu Santo reciben graves consecuencias. Ahí está ese pasaje bíblico un poco tenebroso de Hechos de los Apóstoles 5, del 1 al 11. Ya sabemos de Ananías y Zafira, que querían engañar a los apóstoles, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es revelador, el Espíritu Santo es inspirador. Los diáconos y otros ministros también deben ser llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 6. Especialmente cuando van a profetizar. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios quien está dando entonces ese consentimiento. El Espíritu Santo les otorga a través de las puertas en las manos. Perdón, la puesta entonces en las manos de ellos. El Espíritu Santo pues concede una liberación. El Espíritu Santo concede pues, ¿qué le puedo decir? Pues esta libertad. El Espíritu Santo habla a los apóstoles así como les habló a los profetas. Por eso lo hablamos y decimos en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y ahora, más claramente, está hablando a través de la vida y obra entonces de los apóstoles. El Espíritu Santo nos ayuda a conducirnos y a guiarnos especialmente en las decisiones más difíciles. Y sin lugar a dudas que si se ora y se pide, podemos entonces clarificar cuáles son las acciones especialmente de nuestros líderes cristianos católicos. Es el Espíritu Santo quien ayuda entonces a la elección, a la confirmación. El Espíritu Santo es el que se hace manifiesto en medio de nosotros. Bien, queridos hermanos y hermanas, creo que el tiempo se me ha acabado. Quisiera seguir hablando muchas otras cosas más, pero bueno, yo también quiero respetar su tiempo. Agradezco entonces su amigo y hermano Miguel Benjamín Herrera, su fiel sintonía, y vamos a cerrar como siempre con nuestra oración final. Espero de todo corazón que estos programas y estas meditaciones, hermanos, pues sean de gran ayuda para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, radiocreyentes de esta radioemisora, María Evangelizadora Radio, ha sido un gusto compartir con ustedes un programa más de formación, de encuentro, de diálogo y ante todo pues que seamos llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida, obra y palabra sean bendecidos siempre por el Señor.
Así es que les dejo con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, y haga prósperas las obras de nuestras manos hoy y siempre. Te invito entonces para que estés pendiente del próximo programa, Siempre Orando con el Espíritu Santo. Estás derramando la unción. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.